Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM? Quiero agradecerles que nuevamente nos acompañen esta tarde, pues por acá un poco fría, que tenemos de invierno todavía, pues agradecerles que estén caminando con nosotros por Senderos a la Paz. Bueno, también su amiga Verónica Andrade les da la bienvenida y les agradece nuevamente que estén con nosotras y con nosotros. Agradecerle también a nuestro operador técnico que se encuentra allá del lado de los controles, nuestro amigo David Palacios, que nos hace el favor siempre de estar ahí pendiente de todo el aspecto técnico para poder estar con ustedes todos los sábados en punto, pues no de las 13 horas, ahora ya son las 13 horas con 5 minutos, nos retrasamos un poquito, pero ya estamos con todos ustedes y agradecerles también a nuestra gran familia de Nesa Radio que siempre nos están acompañando y sobre todo a nuestra directora Rocío Román Fernández, que siempre está al pendiente de todo y quien encabeza este gran proyecto radiofónico y este gran proyecto comunitario. También a nuestro compañero Alejandro Reyes y también, por supuesto, a todos los compañeros que forman parte de las diferentes comisiones que hacen posible que en esa radio esté trabajando todos los días como debe de ser y que nos permitan estar en este espacio de una hora, que es de 13 a 14 horas todos los sábados, caminando por Senderos a la Paz. También les recuerdo que tenemos una página de Facebook que pueden también consultar la información. Tenemos varios programas en vivo, tenemos también algunos grabados como este, que es el caso que el día de hoy estamos grabando, pero que por la tarde estará disponible en nuestra página de Facebook para que ustedes puedan visitarlo, hacer sus comentarios, sus sugerencias también. Saben que nos interesa muchísimo que ustedes puedan compartirnos qué es lo que consideran que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, no solo de nuestro programa, sino también pues de toda la barra programática de Nesa Radio 97.3 FM. Ahí, sobre todo, las veces que estemos transmitiendo en vivo, pues les pedimos el favor de que nos puedan apoyar con sus donaciones a través de los regalos, las estrellas y todas las gama de posibilidades que tienen de hacer donativos, que recuerden ustedes que somos una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos prácticamente con nuestras aportaciones de quienes conformamos este gran proyecto y de la gente de buena fe que nos apoya con sus donativos, pueden hacerlo también a través de esta modalidad. Y bueno, también para que estén con nosotros comunicadas y comunicados pueden llamar a cabina telefónica a la cabina, pues, vía telefónica al 55 22 28 01 33. Incluso si quieren hacerle algún comentario a nuestra invitada el día de hoy, pues lo pueden hacer con todo gusto, son bienvenidos. Bien, pues agradecerle antes que nada a nuestra gran invitada del día de hoy, que se haya dado posibilidad de regalarnos una hora para poder estar platicando de un tema muy importante. El tema de hoy que vamos a atender es el de círculos restaurativos en el ámbito laboral. Es un tema importante que necesitamos retomar. Y tenemos una gran experta en círculos restaurativos que el día de hoy nos visita desde Tabasco. Ella es ni nada más ni nada menos que la maestra Narda Beatriz Bernal Sánchez. Y pues me gustaría darle la bienvenida, mi querida Narda, agradecerte que hayas aceptado la invitación para estar caminando con nosotras aquí y bueno, pues darte la bienvenida a tu casa de Nesa Radio y me gustaría que te pudieras presentar ante nuestra audiencia
que el día de hoy nos acompaña. Bienvenida a tu casa, mi querida Narda. Muchas gracias, querida Verónica. La verdad que es un gusto estar aquí en este programa de Nesa Radio, Senderos a la Paz. Agradezco mucho la invitación que me has realizado, muy gentil, y agradezco a todas las personas que hacen posible esta transmisión, porque sin duda nos permite llegar a quienes son radioescuchas que hoy nos están acompañando o quienes con posterioridad podrán escuchar también este programa. Y pues me presento con ustedes, como bien decías, mi nombre es Narda Beatriz Bernal Sánchez. Yo estudié la licenciatura en Derecho, tiene ya bastante tiempo que me dedico al ámbito de la consultoría en mecanismos alternativos y también en el estudio y la práctica de la justicia restaurativa. Entonces, siempre estos espacios son importantes porque nos permiten llegar cada vez a más personas. Y así que es un gusto para mí estar con ustedes. Espero que pueda yo atender a las inquietudes que nos puedan compartir y también, por supuesto, ir generando y tomando notas de aquellas otras que sean temáticas importantes de estudiar, analizar y reflexionar en el ámbito de la justicia restaurativa. Muchas gracias por permitirme estar en esta transmisión. Al contrario, mi querida Narda, gracias a ti que vienes a compartir con nosotras y con nosotros, pues este andar por senderos a la paz que tiene la intención justamente de generar herramientas y pues un poquito de información sobre de qué forma podemos contribuir a la paz de nuestros entornos y a la paz social. Pues agradecerte nuevamente y pues vamos a darle con este tema tan importante, mi querida Narda. Al inicio, mis queridos radioescuchas, de que empezara, antes de que saliéramos al aire, tras bambalinas platicábamos Narda y yo en relación a la importancia que tiene el tema. Hace poco, bueno, no hace poco, en el 2019 hubo una reforma importante que habla bueno, en materia laboral sobre la inclusión prejudicial de la conciliación. Sin embargo, hay otras formas de hacer intervención en los ámbitos laborales, mi querida Narda, para poder resolver los conflictos laborales que vivimos todas las personas que tenemos la necesidad de estar laborando con otras personas, de generar relaciones sociales y laborales con otras personas, y en los ámbitos donde pues pasamos gran parte de nuestras vidas diariamente, ¿no? Y que requerimos aprender a gestionar de otra manera, de resolver los conflictos que vivimos todos los días, mi querida Narda. Una de las propuestas que tú has estado trabajando muy a fondo y con muy buenos resultados es el de los círculos restaurativos. Si bien la Ley Federal del Trabajo no lo contempla, tampoco nos limita a resolver conflictos de otra manera, como en el caso de esta propuesta que tú traes y que el día de hoy nos vas a compartir de los círculos restaurativos en el ámbito laboral. ¿Qué podríamos entender, mi querida Narda, de qué son esta forma de intervención para la gestión y resolución de conflictos? Bueno, muchas gracias. Has realizado un preámbulo bastante interesante en relación a la temática que nos reúne el día de hoy y que es precisamente que hablemos de los círculos restaurativos en el ámbito laboral. Como bien has dicho, hay un marco normativo que señala de qué manera se van a gestionar y en este caso ubicamos muy bien que a partir de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues ya hablamos de la conciliación laboral en un sentido distinto de lo que se hacía previo a la reforma. Todo eso está muy bien, lo hemos comprendido, se han dado y se siguen dando cursos de capacitación en ese tema, pero como bien ha señalado, sí, tampoco se limita el reconocer que dentro de los espacios laborales podemos aplicar otras formas para poder gestionar los conflictos. Y aquí es donde al recibir tu gentil invitación, yo dije, pues, ¿de qué les puedo compartir? ¿De qué podemos hablar que pueda ser distinto, verdad? A solo seguir hablando de la conciliación laboral y de los principios, las etapas y las técnicas de comunicación y demás, que me queda claro sigue siendo útil y necesario. Y yo aquí lo que quiero compartir con ustedes es una experiencia práctica y que evidentemente como experiencia práctica puede ser cuestionable y se puede mejorar. Y a mí sí me gustaría que las personas que tengan igual la oportunidad de mirar este video y escuchar esta intervención, que luego puedan hacer sus comentarios a través de las redes sociales y qué opinan al respecto. Pero quiero iniciar con algo muy importante que tú decías. Las personas pasamos muchas horas en nuestros espacios laborales
Incluso cuando fue con el tema de la pandemia, pues también pasábamos tiempo a través de estas plataformas presenciales a distancia. Y lo cierto es que todo ello va generando una convivencia y va generando una relación entre las personas. Vamos teniendo entonces en consecuencia problemas que pueden derivar de nuestra cotidianeidad, de esta convivencia que tenemos día a día y que cierto es que puede influir en nuestra relación laboral. Evidentemente que ejemplos podría yo comentarles muchos porque los he estado trabajando, pero en función de la confidencialidad de las personas, yo lo que les diría es que como un aspecto general, es nuestra convivencia cotidiana la que nos va a generar situaciones de conflicto. Y esas situaciones de conflicto que se van generando no necesariamente tendrían que llegar a sistemas judicializados, por ejemplo, ¿no? O a los sistemas que el propio Estado tiene para que se puedan resolver esos conflictos, porque incluso pudieran no estar relacionados propiamente dicho con temas de prestaciones laborales y demás. Son conflictos que inician a partir de la convivencia cotidiana, pero lo que yo sí puedo decirles en mi experiencia práctica es que esas situaciones de conflicto a la larga pueden generar un impacto, sí, en los derechos laborales de las personas. Y me estoy refiriendo a esto de a la larga. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que trabajamos en este ámbito podemos distinguir muy bien la escalada del conflicto. Y en ese sentido nos damos cuenta cómo situaciones que de repente empiezan por procesos de interpretación a nuestros mensajes, a nuestro lenguaje no verbal, puede generar un proceso que a la larga va escalando, se convierte en una situación intensa y puede generarnos un conflicto laboral. Creo que todos y todas hemos escuchado de términos diversos, desde hablar del estrés que se produce en el trabajo, hablar del burnout, hablar de muchas cuestiones que se han estado estudiando, de cómo las personas trabajadoras pueden tener una afectación que incluso ya no solo es en sus relaciones de convivencia, sino que también van afectando a su salud física y mental. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el estrés que causa el tener que llegar al trabajo porque la relación se ha tornado compleja puede empezar a generar dolores en la espalda, procesos que, como dicen en la medicina, se van somatizando, van generando problemas que van desde la pérdida del cabello, manchas en la piel, dolores musculares, situaciones que de repente, ¿verdad? Médicamente podrían decir, no hay un punto que lo esté originando y tiene que ver con nuestras cuestiones de convivencia. No, no es una generalización, pero hay personas a las que les pueden estar ocurriendo esta situación. Y es precisamente por la forma en la que cotidianamente están conviviendo en sus áreas laborales, por la gran cantidad de tiempo que se está ahí. Entonces, a partir ya de hace varios años, les he de decir que esto es una práctica que yo he venido desarrollando desde hace aproximadamente 4 años y empecé a pensar, bueno, es importante que entonces podamos utilizar otras formas y en las áreas laborales podamos desarrollar círculos restaurativos en donde se puedan hablar de estas situaciones que se han estado originando y que están afectando a otras personas, ¿sí? Que de repente podríamos pensar son solo dos, pero luego nos damos cuenta cómo va afectando a otras personas y que van impactando en distintas áreas, departamentos o demás, como lo querramos llamar o como les llamen de acuerdo a sus estructuras organizacionales en las áreas laborales. Y fue así que empecé a trabajar en este modelo con las personas que están en sus áreas laborales. Entonces, empecé a desarrollar este modelo de círculos restaurativos, como quizá algunas de las personas aquí que nos están escuchando y acompañando sabemos, ¿no? En la estructura y en las etapas de un círculo, nada más que en vez de hablar, como por ejemplo lo podemos tener en cuenta en la aplicación en la materia penal de una conducta delictiva, aquí estamos hablando de las relaciones laborales. Y este proceso que ha sido bastante amplio porque
He tenido ya oportunidad en mi práctica de ir viendo qué aspectos puedo mejorar y de qué forma puede contribuir de manera positiva en las personas. Me ha llevado entonces a darme cuenta cómo es de utilidad y cómo va mejorando la relación entre las personas trabajadoras y, por supuesto, puede generar también una mejora en la productividad del área laboral. En muchas situaciones, además, esto al momento de que entre todos y todas estamos analizando la situación de conflicto que se dio desde un origen, y quiero aquí porque viene a mi mente y recuerdo un caso bastante específico, como una situación laboral entre dos personas generó incluso afectaciones de derechos humanos a quienes eran usuarias de ese servicio. Y fíjense, de repente, por ejemplo, sí podríamos mirar, esa institución está generando la afectación a un derecho humano a una persona. Y no imaginamos que es por un conflicto de convivencia entre las personas que trabajan ahí. A veces se piensa que fue por un descuido, por un acto de negligencia, por una omisión, pero no nos damos cuenta que hay una causa generadora que tiene que ver, sí, con que hay una ruptura de la comunicación por conflicto de convivencia entre las personas que están en un área determinada. Entonces, empezar a realizar ese análisis de esa situación de conflicto fue muy interesante. Como, por ejemplo, en este caso ya se estaba dando vista, por ejemplo, a quienes intervienen por parte de un sindicato, a elaborar actas, hacer toda una cuestión y pues que desde el derecho laboral es importante, pero que aquí nos estábamos dando cuenta que era una situación de convivencia entre las personas trabajadoras. Y eso fue digámoslo así, un parteaguas también para quienes estaban en esas áreas laborales y darnos cuenta cómo es necesario que mejoremos nuestras relaciones de convivencia. Por eso es que, o sea, yo les puedo decir que desde mi experiencia práctica y en los lugares en donde he tenido oportunidad de llevarlo a cabo, ha sido sumamente satisfactorio porque las mismas personas permiten darse cuenta que con lo que podríamos identificar como sus actitudes, su comunicación, sus respuestas, sus interpretaciones o percepciones, generó un impacto. Y lo más interesante es que no es mirar tradicionalmente, por decirlo de cierta forma, la aplicación de una mediación o de una conciliación. No, porque aquí estamos incorporando a distintas personas que fueron impactadas con ese hecho en el ámbito laboral. Mi Y es querida así. Narda, sí, acabas de dar un punto importante que me interesa que la gente pueda escucharlo. Nos hablabas de que los círculos restaurativos son un proceso, un procedimiento que se utiliza de gestión de conflictos en donde están involucradas. Platícanos, ¿cómo se lleva a cabo un círculo restaurativo y que pueda ser aplicado sobre todo en el ámbito laboral? Bien. En este caso, les podría yo decir a todas las personas que me están escuchando, porque como yo les estoy hablando desde mi experiencia práctica y por eso Ujú. les digo que es bien válido que puedan enriquecer con sus comentarios, opiniones o dudas. Les voy a comentar. Pues en algunas instituciones, como saben que me dedico al tema y me van ubicando con los temas de gestión de conflictos, vamos a decirlo así en general, gestión de conflictos, pues me hablan y me dicen, es que ahora hemos tenido muchas problemáticas en este lugar, nos hemos dado cuenta que las relaciones entre las personas cada vez se tornan más complejas y entonces ahí es donde empezamos. Se hace un proceso administrativo, ¿se entiende? Porque pues son áreas laborales, ¿no? Entonces se hace un proceso administrativo para que las personas puedan ir participando. Voy hablando con cada una de las personas de qué va la actividad para que puedan ir participando, ¿sí? Y se dan cuenta de la necesidad. Algunas personas dicen, bueno, pues está bien, vamos a ver de qué se trata, ¿no? O sea, no hay a veces el conocimiento de qué es la justicia restaurativa o el beneficio que pueda generar a las personas, como nos ha sucedido desde un inicio con el tema de los mecanismos alternativos, ¿no? Así que uno tiene que estar mentalmente con esa preparación de que pueden darse esas respuestas. Y una vez que empezamos a participar, fíjense que lo que yo he establecido es, vamos haciendo círculos desde que nos vamos presentando, de que vamos hablando de los valores, de que vamos hablando de ciertas situaciones, de lo que implica el trabajo para cada quien y vamos teniendo distintas rondas
para que podamos entonces ir generando estos procesos de sensibilización y podamos ir hablando de lo que está ocurriendo en el trabajo. Y así es como me voy desarrollando toda esa parte práctica y de acuerdo a las posibilidades laborales, a sus cargas de trabajo también, a lo que la misma área que me ha solicitado mi intervención pueda disponer, voy programando las sesiones para que podamos tener esos procesos de intervención que al final realmente lo que estamos buscando es mejorar nuestras relaciones de convivencia en el trabajo. Eso es lo que estamos pretendiendo, que entre todos y todas puedan darse cuenta de cómo a partir del uso de esta metodología nuestras relaciones tienen que mejorar. Muchas de las personas nos dicen o me dicen ya al finalizar la actividad que verdaderamente han notado un cambio en su convivencia, de qué manera esto les ha generado un impacto positivo en sus comunicaciones, porque nos queda claro que pueden tener sus formas muy tradicionales de girarse oficios, memorándum o todas esas formas tradicionales que hay en las áreas laborales, pero además de ello, en la convivencia propiamente dicha, sí, porque están muchas horas ahí, entonces se dan cuenta de qué manera les es benéfico. Y lo más importante yo podría decir es que me van diciendo que en lo sucesivo, en lo sucesivo les va ayudando en sus relaciones con otras personas. De tal forma que, por ejemplo, hay lugares o áreas de trabajo en donde si de repente, que es común, ¿no? Hacen movimientos de las personas, de sus áreas laborales, podemos volver a retomarlo, sí, con otros grupos para que puedan ir conociendo estas formas de intervención. Y otra cosa que yo diría que ha sido también bastante positivo, y a mí me gusta porque no se trata de que uno llegue a implementar un modelo y que pues me tengan que volver a hablar en otro año, 2 años, sino que también van incorporando a las áreas de talento humano, de recursos humanos. Siempre es importante que estén esas personas de esas áreas para que también puedan darse cuenta cómo con estas prácticas luego las pueden incorporar y pueden también ser positivas en un futuro. Sí, yo creo que esa es una parte muy importante, como ir formando a otras personas para que puedan hacerlo dentro de sus áreas laborales y que con ello no haya afectación a terceros. Y algo que como, ahí sí diría yo que como persona estudiosa del derecho, he querido incorporar sí o sí, es lo siguiente, ¿eh? Que se den cuenta, número uno, que tener un trabajo, o sea, cómo conectamos con un derecho humano, el derecho humano al trabajo, el derecho humano en el trabajo, hablar de trabajo digno también, y cómo el trabajo que las personas realizamos conectan con la posibilidad de que se garanticen los derechos humanos de otras personas. ¿Por qué digo esto? Porque mucho de lo que yo hago es en áreas que se dedican a la educación, por ejemplo, a hablar de docentes, de áreas de subdirectores y subdirectoras, directores y directoras de distintos sistemas educativos y también en áreas de la salud. Entonces, otro grupo que también me ha fascinado trabajar son personas que atienden derechos en la infancia, o sea, propiamente dicho desde la alimentación y demás. Entonces, el que puedan darse cuenta que tienen que estar bien, tienen que estar la relación de ellas y ellos bien, ¿sí? Positiva, asertiva, la comunicación, para que puedan a su vez satisfacer los derechos humanos que les corresponden a través de su trabajo a otras personas. Y que de no ser así, colocarían en riesgo los derechos humanos de esas personas, ¿no? Porque ya de repente yo no te pasé el oficio a tiempo porque no me llevo bien contigo, pero realmente al no pasarte ese oficio a tiempo, yo estoy generando un impacto negativo en las infancias, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que créanme que sí pasa. Es lamentable, pero pues pasan. Entonces sí es importante que nos demos cuenta cómo aplicar otras formas que puedan ser de utilidad. Y bueno, eso es lo que yo he ido desarrollando en mi práctica. Sí he pensado la importancia de irlo materializando, ¿no? Para irlo compartiendo y que pueda llegar a muchos otros lugares o quizás ya en otros lugares también lo están haciendo y también se pueda mirar ese impacto positivo. No pensar que vamos a hablar solo de la conciliación laboral cuando ya ingresa a un sistema
porque sea un conflicto persona trabajadora y la persona empleadora y nada más, ¿no? Sino cuando estamos hablando de las relaciones laborales entre las personas que a final de cuentas son los pilares de cualquier institución o de cualquier empresa, ¿no? Las personas trabajadoras. Así es, mi querida Narda. Pues tema interesante que necesitamos seguir abordando y ojalá esto no se quede nada más entre una plática entre nosotras, mi querida Narda, porque lo que estás planteando tú debería formar parte incluso de la ley y fue algo que no fue considerado y que sería importante, yo creo, que empujarlo. Yo soy conciliadora laboral en el sistema, en el nuevo sistema, sé lo que eso significa y cuántos asuntos dejarían de llegar con nosotros a los centros de conciliación si se abordara de esta manera preventiva, no ya cuando tengamos el conflicto encima, sino de manera preventiva. Que eso también podrían hacer y contribuir si hubiesen conciliadores privados que pudieran incluirse en el aspecto del ámbito laboral, pues para intervenir de manera, pues incluso legal. Pero bien, tenemos que irnos a un breve corte de estación, mi querida Narda. Necesitamos salir un poquito del aire. Regresamos en breve. Recuerden, somos la radio comunitaria Ciudad Nezahualcóyotl en ese radio 97.3 FM. Somos Senderos a la Paz. Estamos platicando hoy del tema, los círculos restaurativos en el ámbito laboral en compañía desde Tabasco de nuestra amiga, la maestra Narda Beatriz Bernal. Regresamos en breve, no se vayan. Perdón, mil disculpas, ya estamos de nuevo al aire. Esta situación tecnológica luego nos saca de onda, pero bueno, ya estamos de regreso con todas y todos ustedes. Estábamos comentando, mi querida Narda, sobre la importancia de esto. Te regreso el micrófono para que continúes, por favor. Gracias, Sí, disculpa. muchas gracias. Y bueno, evidentemente esas cosas con la tecnología pueden suceder. Sí, así es. Fíjate que cuando yo te escuchaba, pensé en lo siguiente, porque mencionaste una palabra muy importante, la palabra prevención. ¿De qué manera podemos incorporar estas formas que son preventivas? Y tiene que ver también con algo que ha sido cultural de cierta forma. Nos hemos acostumbrado a que si se tiene que resolver un conflicto, tiene que ser ante una autoridad de las que llamamos dentro de los sistemas de estudio del derecho, las autoridades o sistemas formales o sistemas Ujú, judiciales. así es. Y no asumimos estas otras responsabilidades. Cuando estamos también hablando acerca del trabajo, o si, como decía yo hace un momento, si nos enfocamos a que el trabajo es un derecho humano y que tenemos Ujú, que mirar la importancia de un trabajo digno, de cómo también a partir del trabajo no solamente se genera un daño en la salud física de las personas, sino también pueden haber daños a su salud emocional. Entonces, tienes toda la razón, mi querida Verónica. Es importante que podamos mirar estas otras formas de solución dentro de las mismas áreas laborales y que no tengan que llegar o generar incluso una sobrecarga a los sistemas judicializados del Estado. Entonces, así como se está hablando hoy en día, por ejemplo, de los centros de mediación escolar, y cómo nos damos cuenta y sabemos de esta necesidad de que puedan constituirse estos espacios de diálogo al interior de las escuelas, que en algunos casos han hecho eso, que sean centros de mediación escolar. Y en otros lados también incluyen los modelos restaurativos dentro de los ámbitos educativos. Así tendríamos entonces que estar hablando de que puedan existir estas áreas de diálogo dentro de los espacios laborales y que podamos entonces ya transitar a ser una sociedad que haga uso de modelos que son preventivos y que no tengan que llegar entonces a los sistemas judicializados, que evidentemente que se mire como un derecho de las personas trabajadoras, ¿sí? Y no solamente lo que miramos, y decía yo hace un momento, en sus prestaciones, ¿no? Que conocemos y que están contenidas en la ley. Así como se ha dicho que niños, niñas y adolescentes tienen este derecho humano a resolver sus conflictos a partir del diálogo en el ámbito educativo,
así también las personas trabajadoras. Y evidentemente, como también acertadamente decías, lo estás pensando ahora, estás dimensionando en esta necesidad, tal vez pueda parecer un sueño, pero toda idea empieza así. Y cuando se tiene esa idea, algunas otras personas podrán decir, esto no va a funcionar o esto no está dentro de un marco normativo o por qué se está haciendo así, si todo tiene que ir ante una autoridad y tiene que ser eh, con el visto bueno de quien tenga esa función jurisdiccional incluso o demás, que tenga la categoría de ser autoridad. Pero esto no está reñido, el que las personas puedan utilizar el diálogo y lo puedan resolver en Claro. sus propias áreas laborales, no está reñido con un marco normativo, por el contrario, tiene que producir bienestar y va a generar mejor productividad en las áreas laborales, porque si las personas están bien consigo mismas y están bien en su entorno laboral, definitivamente van a poder realizar su trabajo de mejor forma posible y no van a estar pensando o estar con la carga de, yo otra vez tengo que ir a tal lugar y verle la cara a tal persona, ¿no? O realizar ciertas actividades que ya les están generando pesar. Así Lo que es. quiero yo decir con esto es que esta práctica que yo tengo es con personas trabajadoras, todas, que buscamos que estén las áreas directivas, sí hemos logrado, y eso es algo que a mí me llena de satisfacción, que han estado las personas de las áreas jurídicas, que han estado de las áreas de direcciones administrativas, que en algunos lugares todavía se llama así de talento humano, recursos humanos y demás, que en algunos lugares todavía la llaman así, en otros les han ido cambiando. Y quiero decirles que sí, hay resistencias en un inicio, pero eso es, vamos a decirlo así, lo lógico, lo esperado y lo que a mí no me va a desanimar. Es totalmente posible que de repente lleguen y me digan, no, para eso está tal autoridad. Pero una vez que van mirando, que se van dando cuenta, y que me dicen, ojo, esto lo pudimos haber resuelto de esta forma. No tendríamos que haber llegado a tal situación. Cuando yo les pido que las situaciones de conflicto que han ocurrido en el trabajo sean las que estemos analizando y vemos de qué forma se van a poder gestionar, se dan cuenta y porque es donde empiezan a hacer ese proceso de reflexión de situaciones que han pasado con anterioridad y que tuvieron, vamos a decirlo así, otra salida y que en esa otra salida pudo haber generado un impacto incluso hasta económico, no Claro. solo de desgaste personal, sino también de desgaste económico. Entonces, sí me queda claro que tenemos que intentar implementarlo en distintas áreas laborales y que hay que mostrarlo como algo totalmente preventivo, como bien has dicho, o sea, Así es. todo aquello que nos va a evitar, no solo los desgastes emocionales, que se requiere más tiempo, que evidentemente se requiere más dinero y que a la larga a veces puede generar conflictos de tal naturaleza que digo, no es lo deseable, pero a veces pasan hasta situaciones que empezaron en el ámbito laboral y que lamentablemente llegan a la materia penal, Así ¿no? es. Como una situación que era de trabajo se convierte en una situación de índole penal que incluso va más allá de una afectación patrimonial o de un delito patrimonial, a veces se convierten en delitos que dañan la integridad física de las personas o incluso la vida en situaciones que ya son sumamente extremas. Entonces, por eso cuando dijiste la palabra clave, si hay alguna con la que yo tenga que justificar lo que estoy haciendo, es una labor preventiva, más allá de cualquier otra situación que me quieran decir, oiga, ¿y eso dónde está en la ley? No, oye, ¿por qué te estás atreviendo a hacer algo así? Pues estoy haciendo algo que es preventivo, estoy haciendo algo Claro. que le ayuda a las personas, que les permite mejorar sus relaciones de convivencia y que segura estoy que a la larga también implica la posibilidad de tener un trabajo digno, porque es en un trabajo donde se están Así es. ocupando, no solo decir preocupando, sino que se están ocupando en atender, incluso desde una perspectiva emocional, a quienes luego van a trabajar con niños, niñas, adolescentes, personas que llegan a un sistema de salud y evidentemente eso tiene que ser positivo, incluso socialmente, ¿no? O sea, ya no es una cuestión que generó un beneficio solo a esa área laboral, sino que genera un beneficio a la sociedad. Y Así si ya es. logramos eso, yo me puedo dar por bien servida por lo que hemos aportado a las personas. Narda, ¿cuál podría ser la diferencia? En este programa hemos platicado en muchas ocasiones de mediación y conciliación.
Es la Ujú, primera vez que platicamos de los círculos restaurativos. Déjame decirte ujú. que contigo estamos conociendo de otro tema más. Pero coméntanos, Narda, ¿cuál sería la diferencia entre un círculo restaurativo y una mediación? Fíjate que siempre constituye una pregunta muy interesante porque nosotros podíamos darnos cuenta o percatarnos que en la situación de convivencia, incluso, lo voy a decir en distintos ámbitos, tanto para lo educativo, lo familiar o lo laboral, puede presentarse una situación que la denominamos una situación de conflicto y que en apariencia, ojo, ese es el punto importante, ¿no? Que en apariencia está impactando a dos personas y que es entonces donde a veces podemos decidir que las opciones pueden ser mediación o puede ser conciliación, dependiendo, ¿sí? Podemos utilizar esos mecanismos que seguro estoy, las personas que me han precedido ya en participar en este programa han abundado acerca de las características de esos mecanismos y de qué opción hay de elegir entre uno y otro. Pero aquí lo interesante, como bien señalas, es vamos a decidir que sea un círculo restaurativo y no que sea alguno de esos otros mecanismos. Bueno, ¿en qué estriba? En cómo ha impactado esa situación a distintas personas, que en apariencia podemos decir es a dos, pero que nos damos cuenta que realmente no es a dos personas nada más. Incluso si lo podríamos decir en el aula, podemos decir que dos personas que son estudiantes de un grupo tuvieron una situación de conflicto que se origina en el aula y podemos pensar que son esas dos personas, pero seguro estoy que esa situación pudo haber tenido un impacto a quien es docente y que a lo mejor estaba en ese momento en el salón, algún padre o madre de familia, incluso a la persona directiva, ¿no? Y entonces lo que todos y todas tengan que decir y contribuir para la solución de ese conflicto es importante. Entonces ya no sería una mediación, ¿verdad? Sí, incluso no tendría que ni una mediación multipartes porque no es que todas esas personas hayan contribuido al conflicto, pero sí que a todas esas personas su efecto les alcanzan. Y es importante que entre todos y todas se pueda establecer cuál es la mejor forma de solucionarlo. Y en ese sentido, ahora, después de haber realizado ese ejemplo que pueda servir para comparar en la materia laboral, pues va a suceder de similar forma. A veces nosotros podríamos pensar que es una situación que implica a dos personas, como en el caso que yo les dije que sí había un conflicto bueno, no en apariencia, había un conflicto entre dos personas de un área laboral y lo que había ocurrido entre esas dos personas ya había alcanzado a una persona usuaria que en ese sentido ya era su derecho humano que también se estaba impactando, a la madre de familia de esa persona usuaria, a quien también era supervisor de esas dos personas que realizaban el trabajo, me explico. Ujú. Entonces, todas esas personas tenían algo importante que decir, algo que evidentemente como comunidad laboral es necesario escuchar su perspectiva y que entre todas las personas puedan generar la forma de solucionar ese conflicto. Porque además, ojo, de verdad no se iba a resolver únicamente con la perspectiva de los dos que identificamos de manera tradicional, ¿no? No se resolvía con la perspectiva de ellos dos. Era totalmente necesario escuchar. ¿Por qué? Porque la afectación ya había trascendido a otras personas. Entonces, eso es lo que nos va a permitir, o en mi caso muy particular, decidir que esto no sería para una mediación, porque no es solamente la solución va a venir de estas dos partes, sino que tenemos que escuchar a todos los demás y entre todos y todas generar esa alternativa. Es decir, es el daño que se causó, quienes pueden contribuir a la reparación de ese daño y todo lo que tiene que aportar cada una de estas personas a quienes yo evidentemente escucho desde un inicio, me queda claro que sí, son a las dos primeras, pero de lo que yo voy escuchando de esas dos personas me doy cuenta quién es más. Y por eso es importante también que nuestra preparación, nuestra visión o nuestra, sí sea una visión más panorámica del conflicto, ¿no? O sea, tengamos esa visión panorámica y esa perspectiva más amplia para darnos cuenta de qué fue lo que ocurrió y quiénes tienen que intervenir. Entonces, definitivamente no podría ser a través de una mediación o una conciliación porque esa me sería útil en otras situaciones, vamos a decirlo de cierta forma. Narda, acabas de comentar algo fundamental que caracteriza también a a esta intervención, que es los círculos restaurativos.
como dice la palabra de la intervención, restaurar, donde exista la necesidad de hacer una restauración, ¿sí? Donde existió un daño y que es necesario reparar, es decir, restaurar es reparar, reencontrar, rehacer ese tejido que se haya roto, ¿no? Y donde es indispensable. Hay veces que dice, bueno, se llegó a una conciliación y pues cada quien por su lado, Ujú, ¿no? Y ya ahí termina el conflicto cuando recibe cada quien lo que considera y tan tan. Pero en un círculo de restaurativo, el objetivo es justamente que se siga manteniendo esa relación, que no escale el conflicto a otras personas y que genere más daño. Creo que es algo importante y por eso yo considero, mi querida Narda, que tendremos que empujar para que esta intervención, esta metodología que ayuda a gestionar los conflictos, no solo de manera preventiva, sino también que va a fondo del conflicto y, bueno, que incluso ayude a desahogar tanto que llega a los centros de conciliación que solo en la actualidad los atendemos de forma pública, mi querida Narda, y que en este caso un experto como tú, una experta como tú, puede intervenir independientemente de que la ley no lo incluya, ¿no? Creo que es esto algo muy importante, mi querida Narda, que nos has venido a dar mucha luz en relación a este tema, porque es algo que, insisto, quedó fuera de la ley, pero que también puede ser utilizado. Y para las personas que nos están escuchando en este momento, emprendedores, personas que tengan empresas, pueden considerar, mi querida Narda, esta forma de resolver los conflictos de forma preventiva y pues también cuando ya se encuentra la situación para que no escale a condiciones que tengan que incluso terminar en los centros de conciliación laboral. Mi querida Narda, sí, claro que coméntanos. sí. Coméntanos, mi querida Narda, ya para ir terminando, porque tenemos unos minutos, coméntanos qué fue lo que te impulsó a la práctica de los círculos restaurativos, porque no solamente implementas tú en el ámbito laboral, tienes en todas las materias. ¿Qué te impulsó, mi querida Narda? ¿Qué dices? Va un poco más allá de la mediación, complementa la mediación. ¿Cómo lo visualizaste para estar ahora tan metida en esto? Muchas gracias. Es una pregunta muy bonita porque ya es una pregunta en lo personal y que sí, sí me gustaría compartir con todas las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar más tarde. Y tiene que ver, la verdad voy a serles sincera, muy honesta en este sentido, el hecho de que estuve trabajando mucho tiempo en la justicia penal, muchísimo tiempo. Pues evidentemente cada que escuchaba a las personas ahí, nos damos cuenta que cuando las personas llegan a ese ámbito, realmente es porque escaló el conflicto a su máxima expresión. Sí, de verdad, escaló a su máxima expresión. Pero que si se hubiese resuelto en otros espacios, y no tanto es si se hubiese resuelto, no, 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 porque lo que pensaba yo en aquellos años es, ay, si las personas tuvieran un espacio en donde se les permitiera dialogar y resolverlo y no tuviera que ser hasta acá. Incluso en la propia experiencia práctica, la verdad sí tengo que ser muy sincera, o sea, habían personas que llegaban por conflictos vecinales, sí, también por cuestiones laborales. Yo recuerdo muy bien casos que llegaban y nos decían que pues eran situaciones que habían vivido en el trabajo, pero evidentemente, ¿cuál era la respuesta? Ah, pues es que nada de eso encuadra en ningún delito, ¿no? O sea, nada de eso encuadra en una descripción delictiva. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Aquí no se puede. ¿Y cuál era la pregunta que se hacían las personas usuarias? Y si aquí no se pueden, ¿dónde sí se puede? Y la verdad es que no había esos espacios. Sí, entonces, desde aquel momento yo puse a trabajar con el equipo que tenía en aquel momento para que pudiéramos empezar en las escuelas. Y fue así como empezamos a tocar puertas en distintas escuelas en aquellos años. Y hubieron quienes tuvieron esa apertura porque tiene mucho que ver con las personas de que, bueno, no sé, pero suena bien, está interesante esto que dice. Les hablábamos de la cultura de la paz, de la reconstrucción del tejido social. Y yo recuerdo muy bien que
quienes dirigían escuelas asociadas a la UNESCO eran quienes más nos abrieron la puerta. No sé si tenga algo que ver con las cuestiones o la filosofía que tiene, su filosofía educativa, pero nos permitieron que llegáramos y que pudiéramos hacer esos procesos. Y los hacíamos, fíjense, ahí les voy. Primero era con alumnos y alumnas, también con docentes, pero luego nos dábamos cuenta de la importancia de incorporar a madres y padres de familia o a las personas que tuvieran a su cargo a quienes eran menores de edad, porque a veces resultaba que era el abuelo, la abuela y demás quienes más convivían. Eso, en mi experiencia, me fue dejando muchísima satisfacción, porque había personas, hacíamos siempre al final una ceremonia en donde ya se les reconocía a la escuela por la labor que se había realizado. Y muchas veces se acercaban y nos decían, ustedes dieron el curso, quiero decirles que ahora en la casa mi hija me dice, permíteme mamá, vamos a analizar este conflicto, permíteme mamá, vamos a parafrasear o a reencuadrar. Y eso es de verdad lo mejor que nos puede suceder porque nos estamos dando cuenta de su funcionalidad, de cómo el ser humano sí adopta estas formas que les pueden ser de utilidad y mejorar sus relaciones. Habían papás o mamás que hasta nos abrazaban de decirnos lo satisfechos que se encontraban por esta conducta que ahora mostraban sus hijas o hijos. Bueno, así empezó en el ámbito escolar. Bueno, pero si yo dije, esto funcionó y pasó mucho tiempo. De hecho, en su momento igual tuve oportunidad de estar allá en el Estado de México en distintas escuelas trabajando con estos esquemas. Pues posteriormente, cuando viene todo el tema de la reforma laboral, sí, el de la conciliación laboral y demás, pero se me da a mí la oportunidad de presentar esta propuesta en un área en donde tiene control con muchas instituciones de gobierno o también con sector privado, de poderlo llevar a la práctica. Y la primera vez que lo llevé a la práctica, sí que lo organicé y demás, porque yo dije, bueno, eso también tiene que servir para las relaciones laborales, porque yo también vi en la fiscalía cuántas situaciones llegaron allá que escaló el conflicto a ese nivel. Y nos dimos cuenta que sí, y va el primer grupo y funciona súper genial. Ahí ellos mismos dijeron, oigan, esto que hicieron con ese grupo, ahora queremos mandarles a otras personas más. Bueno, se fueron generando hasta 3 actividades así al año. Ya eso era bastante, ¿eh? Déjame decirle que eso es bastante porque es desgaste y demás. Claro. Y entonces fue eso lo que me llevó a darme cuenta cómo va mejorando la relación interpersonal en los distintos ámbitos. Y como bien dijiste, o sea, a mí me queda claro que esto en la comunidad, en el trabajo, en la escuela, no tiene por qué ser hasta el sistema de justicia penal. Nosotros aquí pensamos siempre primero en la última ratio, ¿no? Que la última ratio es el penal y pensamos en eso primero, a fortalecer el derecho penal, pero no tiene que ser, o sea, siempre mi tema aquí en la cabeza era, es que no tenía por qué ser aquí primero, tenía que ser en otros espacios primero. Claro. Entonces, si las personas no tienen esos espacios, les estamos limitando esas posibilidades. Hay que generar esos espacios y pues como muy bien decías hace un momento, ¿no? Sea a partir de reformas legislativas, sea a partir de la visión de las personas empresarias, de las personas que están en las áreas de talento humano, sí se requiere esa visión y mirar a la persona trabajadora no solo como o sea, no como un objeto que les permite generar riqueza, sí, sino como un ser humano que tiene emociones, sentimientos y que también puede generarse conflictos de convivencia en su espacio laboral y que tiene derecho a que cuente con este espacio. De verdad que soy una convencida de que se debe de señalar como un derecho de las personas que puedan contar con estos espacios para resolver sus conflictos desde su área laboral. Así es, mi querida Narda. Pues nos has venido a compartir el día de hoy algo muy importante, muy interesante para las personas que nos escuchan en estos momentos y que nos van a ver más adelante, pues que tengan y que se den la oportunidad, mi querida Narda, de implementar esas estrategias, estos procedimientos que estoy segura les van a ayudar a mejor rendimiento. Entre mejor, eso sí está probado, Narda, que entre las mejores sean las relaciones entre los que convivimos en un ámbito laboral, más productivos somos. Mientras Así. más contentos estemos en nuestros espacios laborales, seremos más productivos, lo haremos con mejor, en mejores condiciones, con más pasión
y pues obviamente esto implica mejores rendimientos pues económicos tanto para los empleadores como para los empleados. Yo de eso estoy convencida. Hay estudios suficientes de que explican perfectamente la importancia de estar en mejores condiciones laborales de convivencia, no solamente los aspectos que implican los derechos laborales, Ujú. sino de convivencia, mi querida Narda, y es algo que no podemos dejar de lado. Y la experiencia que nos has venido a compartir del día de hoy nos da otra posibilidad de gestionar los conflictos en estos ámbitos y pues de promover la cultura de paz y de ayudar a que los entornos laborales se puedan pacificar. Pues muchísimas gracias, mi querida Narda. Te pido por favor tu despedida final de 30 segundos porque pues ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible que Senderos a la Paz pueda ser escuchado con distintas personas. Y pues no me queda más que reiterar el agradecimiento por haber venido a compartir esta experiencia que espero sea de utilidad. Claro que sí, mi querida Narda, por supuesto que lo ha sido para todos los que te estamos escuchando y agradecerles a todas y a todos ustedes que han estado el día de hoy, no sin antes recordarles que tenemos el espacio de la alerta Hoy por Mí, que es un espacio que abrimos para todas y todos ustedes si requieren de la difusión de las fichas de personas desaparecidas o extraviadas. Recuerden que pueden llamar a cabina 55 22 28 01 33, nos las hacen llegar y nosotros las compartimos a través de todas nuestras redes sociales, con la intención de que muchas familias se puedan volver a reencontrar. Recordarles también que en esa radio 97.3 FM forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México, que somos una radio comunitaria sin fines de lucro. Les volvemos a pedir de forma encarecida que nos apoyen con sus aportaciones económicas o en especie. Para ello también puedes comunicarte con nosotros al cabina 55 22 28 01 33, para que de esta manera pues podamos seguir manteniendo este gran esfuerzo radiofónico y seguir llegando pues de todo, con todos los programas que tenemos en nuestra barra programática para que podamos llegar pues a todas y todos ustedes. Les agradezco muchísimo. Su amiga Verónica Andrade se despide. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.